Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo, al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él le respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Hermanos queridos, estamos caminando con Jesucristo, ¿no? Hemos visto que la Iglesia es la que camina con Cristo, la que acompaña a Cristo en su misión de anuncio del Evangelio. Y de hecho, hoy nos explica el Señor qué quiere decir esto en nosotros, en el mundo. Atención, hermanos, porque el Señor está explicando una parábola. Tú eres una parábola, la Iglesia es una parábola. Y se cumple hoy en día, se ha cumplido a lo largo de los siglos, se cumple muchas veces en tu vida, en mi vida. Porque vean y no vean, ¿no? Porque dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero ¿es malo el Señor? No. Es porque se revele lo que hay en el corazón de todos. Por eso el Señor habla en parábolas. Por eso la Iglesia es una parábola. Pero es interesante porque es exactamente una parábola. Es un enseñamiento que se puede entender solamente si hay una clave para entrar en ella. ¿Y la clave qué es? Es Jesucristo, hermanos queridos. Esto es. Tú puedes entender y ver solamente si tienes la clave de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si estás clavado con Jesucristo en la cruz, si has experimentado lo que hemos visto en el Evangelio de las mujeres, ¿no? Y de los apóstoles que acompañan al Señor. Es decir, si tú has sido salvado, si tú has experimentado que en la cruz Cristo te ha salvado, te ha liberado, si tú eres un hombre libre, si tú tienes a Cristo en tu vida, Él te hace entender, porque te hace ver que esta parábola habla de tu vida, habla de lo que ha ocurrido en tu vida, lo que ha ocurrido en mi vida, ¿verdad? El Señor pasa, y va mucha gente, y tú has sido en medio de esta mucha gente. ¿Y cuántas veces ha hablado el Señor? Y los afanes del mundo te han agobiado, te has dejado coger por los afanes del mundo, y no ha podido madurar aquella palabra. Y esto ocurre, por ejemplo, en tu hijo. Quizás hoy el problema de tu hijo es esto. Es inútil. No ha madurado todavía la palabra. Porque los afanes del mundo,
las riquezas y los placeres de la vida, atención, el mundo, la carne y las tentaciones del demonio, hacen que esta palabra sea abortada, se quede como un bonsái de palabra. O sea, no tiene fuerza en sí. Es interesante, porque es lo que ocurre muchas veces en ti, o lo que ocurre a tu mujer. Entonces, ¿tienes esta mirada tú? O, aunque veas esto, aunque se presente delante de ti esa situación, no tienes discernimiento, no tienes la clave. Porque el mundo no tiene la clave. Los orgullosos, los religiosos orgullosos, los que viven en la sabiduría del mundo, no tienen absolutamente esta clave. No conocen a Cristo, no se dejan amar por Cristo, no se dejan perdonar, no se dejan denunciar, no dejan que la palabra le denuncie, y por eso se defienden y no la entienden para nada, y la rechazan, pero están dentro de la palabra. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo ves? ¿Entiendes? Logras discernir lo que está ocurriendo en tu vida, que también es una parábola. Porque Dios nos habla a través de la historia, ¿no? A través de la historia. Y la historia muchas veces se queda como una parábola sin sentido para ti y para mí. Quiere decir que estamos orgullosos. Quiere decir que ha habido el diablo, que nos ha dicho que todo es mentira, que es toda una mentira, que Dios no es bueno con nosotros, que Dios no te lo dice así, te lo dice con los hechos. Pintándote los hechos de una forma o de otra, y tú lo crees al demonio, crees que Dios no te puede querer así como eres, por ejemplo. Dice, los del borde del camino son los que escuchaban, los del terreno peligroso son los que al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, por algún tiempo, en el camino, tú vas adelante. Y como decía, los que están al borde del camino, que la escuchan, pero viene el diablo. Es un progreso que se aborta. Es el diablo que nos quita las raíces. Y eso puede ocurrir en que te está al lado. Esto ocurre en el mundo. Hermanos queridos, el problema es que, de verdad, muchas veces nosotros estamos dentro de estas piedras, de este borde del camino, o si quieres, llenos de zarza, de agobios, de miedos. Siempre está el demonio atrás. Siempre está el demonio que nos engaña y que fundamentalmente nos dice que Dios no existe. Es el mismo esquema para decir así. Dios no te quiere. La primera página del Génesis, donde está el pecado original, no es que en aquel momento había paganos o cristianos o judíos, no había nadie. En el sentido que es algo que está en un principio, que es algo que tienen todos los hombres. Pues aunque los ateos, aunque la gente se diga atea, que no cree, o que crea en Buda o lo que sea, dentro tiene el mismo problema. Es que no soy amado, es que no me aman, es que no se aman así como soy. Ese es el problema gordísimo. Por eso Cristo viene y anuncia un evangelio que contesta eso. Pero para que esto se cumpla, Cristo necesita tiene que pasar por estas tierras. Y eso es lo que te he dicho, que es la clave para entender esta palabra. Cristo crucificado, Cristo en el camino de la cruz, Cristo que ha caído en todo tipo de tierra y ha muerto allí, ha fracasado allí. Cristo ha fracasado por ti, ha fracasado en ti, todas las veces que tú lo has rechazado, todas las veces que has abortado su anuncio. Él ha entregado la vida para ti, sin juzgarte. Y esto está haciendo con tu marido, esto está haciendo con tu mujer, esto está haciendo con tu cuñado, eso está haciendo con tu hermano, eso está haciendo con la familia que está contigo en la misión, eso está haciendo contigo quizás contigo, una paciencia inmensa, porque su semilla, la palabra proclamada, que es su misma vida, llega a la tierra buena, llegue
llegue allí donde Él ha resucitado. En el jardín, allí el Gólgota, ves que es piedra, ¿no? Y es la tumba al lado del Gólgota también, que está dentro de una cueva, la piedra, pero dentro de un jardín, el jardín de la tierra buena, el jardín del amado, porque donde Él resucita, convierte toda esta tierra, toda esta piedra, toda esta zarza, todo esto que sea, lo convierte en tierra buena, bella, hermosa. Tu vida, la vida de la iglesia. ¿Qué es esto? Este misterio en frente al mundo, el misterio de la Pascua, el misterio de hombres pobres, de hombres de verdad muy débiles, pecadores, amados, que todos los días ven su nada, su pobreza, su ser feos, el ser feo por el pecado, por lo que sea, por la murmuración, convertido en belleza, en una tierra buena. Este misterio de Pascua que se da en la iglesia, que se da en los esposos de Cristo, la esposa de Cristo, que caminan con Él, el perfume de Cristo, esto es una parábola para el mundo. Esta es la misión de la iglesia, a la cual tú y yo estamos llamados. Ánimo, que Cristo es fiel. La primera lectura de la misa de hoy lo dice muy claramente. Dice, ¿cómo es posible que esto se cumpla? Y es interesante, porque dice San Pablo, tonto, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Esta es la clave de esta parábola, la cruz. Cristo tiene que morir. Tú tienes que ver tu muerte, tú tienes que ver de ser esa tierra. Entonces ya cambia todo. Y al sembrar no siembra lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, esto que aparece en esas tres tipos de terreno donde no brota nada, y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Es decir, ánimo, que si somos débiles, tenemos que entrar con Cristo en la misma muerte, porque Cristo ha hecho de nuestra muerte, nuestro fracaso, su muerte. Se ha hecho pecado para resucitar, para cambiar nuestra naturaleza, para hacer de nuestra vida una tierra maravillosa. Ese es el misterio que puede cumplir Cristo en la iglesia. Cristo en la iglesia, por medio de la palabra, de los sacramentos, de los catequistas, de la obediencia y de estar con ellos, juntos. Y todo cambia. Un hombre que se ha cerrado la vida se abre. Un hombre que no puede perdonar, perdona. Un hombre que no puede estar, que es un burgués terrible, que va a la misión, que se deja despojar de todo y va en la precariedad. Ánimo, que Dios os bendiga.